¿Cómo están? Bienvenidos a El Monje y yo. Este es uno de los primeros episodios en los cuales estamos muy contentos de recibir a Félix López. En este momento se encuentra en Suiza, está en su área de descanso y nos estamos dando la oportunidad de poder conectar de esta manera y hacer una conversación grabada como siempre lo intentamos hacer y nunca pudimos por esa barrera de la tecnología, ¿verdad? Em, ¿Cómo estás, hermano? Poquito frío, pero contento, contento de hacer esto. Finalmente, Ya teníamos tiempo, ¿verdad? sí, señor. Y como Interesante dices, que siempre quisimos tener, sabes, compartir estas conversaciones de nosotros, a ver si de alguna manera le dan luz a alguien, ¿no? claro, importante que, como mencioné antes, siempre los monjes existieron en mi vida y también con Félix. ¿Nos puedes platicar una experiencia de por qué el budismo? ¿Por qué iniciamos o iniciaste con este camino? Hermanito, para mí el budismo como que cliqueó fue porque de alguna manera conecta con lo que es lógico, no es solamente, ¿sabes? No es tan etéreo ni... Es una cuestión que es casi como que matemática para mí. Entonces, acuérdate que yo tengo de alguna manera como que la cabeza como un científico y si no lo entiendo de esa manera, entonces no lo entiendo. Yo creo que lo que hizo el maestro Buda fue que lo hizo que de alguna manera tuviera sentido, ¿entiendes? Sin, nada especial, nada del otro mundo, algo que de alguna manera cliqueara con una persona común y corriente lo entendiera. Y, Claro, acuérdate, empieza de una manera como que súper, súper sencilla y honesta. Y, o sea, ¿por qué budismo? ¿El budismo de qué se trata el budismo? Se trata de un fenómeno que todos los que estamos vivos sentimos, que es el dolor. Que es el sufrimiento y de qué manera se puede de alguna manera calmar o eliminar el sufrimiento. y en este caso, tomaste la decisión también porque estabas pasando por algo. Pues siempre, acuérdate que siempre lo que nos trae a esto es el dolor, ¿no? Por eso te digo, siempre es un común denominador de cualquier cosa que esté viva. Entonces, si tú me preguntas por qué el dolor, el dolor, estar cansado de sufrir, y trabajando en eso todavía, porque mientras uno está vivo, ¿no? Tiene la experiencia de... Hay siempre uno se crea las posibilidades de sufrir, como tuviste lo escribí en el libro, ¿sabes? La cuestión del dolor, no nos salvamos ninguno, pero de la cuestión de sufrir, sufrir depende de ti, pues. Claro. Entonces, todo esto, estas experiencias y estas enseñanzas, cualquiera lo puede lograr. Cualquiera lo puede lograr. En el Y yo budismo, creo ¿qué se que necesita? Ujú. perdón, sino, y perdón el que esté viendo esto si nos montamos uno encima del otro es la distancia, ¿no? La tecnología. Dime lo ¿Me que me ibas ibas a a decir? decir. No, no, dime. Es palpable para, para mucha gente. A veces tuve una experiencia con un colega que me decía que el monje era como algo inalcanzable, ¿no? Estas prácticas, estas enseñanzas. Entonces, la idea principal también del programa es que desmenucemos pues estas emociones que a veces no tenemos la experiencia de cómo manejarlas y cuál es una de las principales herramientas del budismo para poder sobrellevar un problema, digo entre comillas, en la mente, ¿no? Algo que tenemos ahí que no podemos digerir, ¿no? Mira, Sería como una resistencia. yo, yo creo que
lo, como que mi principal responsabilidad, ¿no? Siendo monje y hasta siendo persona sin ser monje, es que las personas entiendan el budismo de una manera muy práctica, pues. Entonces, yo siento que yo encontré una manera como que sencilla de explicar algo que como que es obvio para todos nosotros. La, usualmente la manera en que sufrimos es porque, número uno, es porque pensamos que la mente soy yo. Y en verdad la mente es solamente parte de nosotros, ¿no? Como tú. Me parece lindo que tú has tenido muchas experiencias, sabes, con nuestras conversaciones y no soy solamente yo. Una de las partes de lo que más me gusta de lo que estamos haciendo es que tú personalmente has vivido y sabes por tu propia práctica eh, experiencias súper importantes y has entendido muchas cosas. Entonces va a ser lindo también que como que nutras al que esté oyendo esto de una manera como que con tu punto de vista, ¿no? Porque como siempre la persona puede pensar, no, pero es que, sabes, es que él es monje, entonces como él es monje, él puede, ¿no? Podemos todos. Y eso es el regalo que se le quiere dar a la persona que oiga esto. Pero como te estaba diciendo, lo primero es entender que, bueno, está la mente y como que el gran descubrimiento es que la mente es como una computadora que nos dio eh, la naturaleza. Y esa computadora solamente sabe hacer una sola cosa. Parece que hiciera muchísimas cosas, ¿no? Pero todas esas cosas que hace están conectadas a una sola cosa. Y esa cosa es sobrevivir. Entonces, esa computadora solamente es una computadora de sobrevivir. Y en el proceso de hacernos sobrevivir nos lleva siempre nos está llevando a cosas del pasado, a recordar qué hicimos en el pasado para, ¿sabes? Para no cometer los mismos errores que nos hicieron sufrir y nos lleva hacia el futuro, no siempre nos está llevando a lo que va a pasar, ¿no? Estar creando como imágenes o ideas de cómo van a ser las cosas y es en el futuro, entonces en el futuro, en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el futuro, en el pasado y resulta que la persona siempre está solamente en el presente, ¿no? Porque la persona no puede estar ayer ni tampoco puede estar mañana. Y eso crea una gran desfragmentación, una desfragmentación. Y yo creo que de mucho del sufrimiento, quizás un 98% del sufrimiento pasa en esa desfragmentación. ¿Sería cuando se rompe la psique? O sea, la psique se fragmenta de alguna manera. Mira, yo creo que lo que se rompe es una cuestión más de tiempo, ¿no? como- no sé si ponte a pensar, estamos teniendo esta conversación, lo único que es real ahorita es esta conversación, pero la Claro. cabeza siempre trata de llevarnos o cosas a algo que pasó en el pasado o algo que va a pasar en el futuro. No se nos puede olvidar otra cosa que es súper importante para crear esas imágenes del pasado y del futuro. Esa computadora necesita un poco totón de energía, ¿sabes? Y esto, más que budismo, es felixismo. Yo pienso que y cada persona tiene cada vez que sacar sus propias conclusiones, que es una de las cosas bellas del budismo. El budismo te invita siempre a que tú saques tus propias conclusiones, así que no es algo que tienen que creer ciegamente. Nunca lo que hablemos aquí sea algo que se tiene que creer ciegamente, sino que lindo que se experimente, ¿no? Pero tú sabes cuánto tú y yo le hemos puesto en inversión energéticamente a pensar en lo que pasó y a en preocuparnos por cosas que van a pasar y en verdad no podemos cambiar lo que pasó y tampoco sabemos si lo que estamos imaginando nos va a pasar o no. Claro.
Tú sabes cuánto a lo mejor tu hígado, o tus riñones, o mis pulmones, o mi corazoncito necesita esa energía y yo se la estoy poniendo a lo que estoy pensando que pasó cuando yo tenía, no sé si es un trauma de cuando yo tenía 8 años. Y resulta que es muy costoso, ¿no? Y básicamente las únicas personas que le sacan provecho a esto, pienso yo que son los médicos. Eh, Hay un gran desgaste, hay una gran falta de energía que necesitan los órganos y hasta las células para estar sanas, y nosotros solamente como que las invertimos consciente e inconscientemente en cosas que no podemos arreglar, y en crear imágenes que... ¿Tú te has puesto a pensar cuántas veces tú has pensado en lo que va a pasar y en verdad cuántas veces pasa lo que tú creías que iba a pasar? Claro, claro. Puede ser constante si me lo permito, ¿no? Pero Háblame, gracias explícame un a poquito. las enseñanzas, pues gracias a las enseñanzas y a compartir contigo de esta manera, pues uno puede lograr estar en su centro, ¿no? Y sobrellevarte arriba de los pensamientos, que me gustaría que indaguemos más en eso sobre los pensamientos, porque si existen pensamientos es porque existe un ego también, ¿no? Existe ese ego rumiante, ese personaje que tenemos por el pasado, por el futuro, pero ¿de dónde nacen los pensamientos acorde al budismo? Mm. Los pensamientos son, los pensamientos se parecen mucho, nacen un poco como nacen las nubes, según el budismo. ¿Sabes? Son condiciones, se crean condiciones alrededor de mí para que nazcan, igual que nace una nube, y de la misma manera en que nace una nube, de esa manera se desaparece la nube. No sé si te has dado cuenta que vienen los pensamientos y se van, y nunca pasa de la manera en que yo quiero, sino que eso tiene como un ritmo orgánico y natural, y no, uno trata de controlarlo y nunca pasa, que es una de las experiencias que hace que las personas se crean desesperación cuando tratan de meditar, ¿no? Porque en verdad nunca se controlan. La única manera en que yo he encontrado en controlarlo es en, si es que se puede llamar controlar, es en observarlo y como una nube observarlo y ver cómo se desvanece como una nube. Eh, y bueno, se crean es por condiciones, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Un pensamiento eh, puede venir por un cambio de temperatura, puede venir por un perfume, viene, ¿sabes? Siempre está tocado por nuestros sentidos, o viene a través de nuestros sentidos. Algo excita nuestros sentidos y eso crea un pensamiento y naturalmente crea un sentimiento. Entonces, algunos son súper agradables, placenteros, y otros son desagradables. Y hay otros que son neutros. Usualmente nos queremos quedar con los que son placenteros y queremos la misma mente para sobrevivir, trata de evitar los que no son placenteros y trata de engancharse con los que son placenteros, que es otra manera, otro grado de sufrimiento, si te pones a ver. Claro, ¿no? Siempre buscando lo satisfactorio, lo bonito para uno, ¿no? Lo que nos vaya bien, lo que Y no mira, queremos. Ujú. mira qué interesante esto, te lo digo, eh, te voy a dar un ejemplo aquí, por ejemplo, en Suiza, que hay chocolate tan rico, ¿no? Y de una manera muy humana decirte que yo también soy humano y también, a mí también me gusta el placer, pues. Porque a veces las personas piensan, no, es que los monjes, ¿sabes? No, los monjes también son personas y los monjes también sienten. Eh, la mente, cuando pruebo el chocolate aquí,
le provoca comer muchísimo. ¿Y cuál es la razón de que le provoca comer muchísimo? Es porque para sobrevivir el frío, piensa que el chocolate, las calorías del chocolate es necesaria. Es como que ese calor del chocolate me va a salvar la vida de alguna manera. Entonces le provoca comer mucho chocolate aquí. Y, y así de la misma manera la mente nos hace ese truco, ¿no? Siempre como que con la intención de hacernos sobrevivir, pero a veces se le puede pasar la mano. Entonces es bonito como entenderlo, decirle a la mente, mira, gracias por decirme que me tengo que comer el chocolate entero, pero a lo mejor me como solo un cuadrito, ¿no? No es decirle que no, sino que entender, ¿sabes? El término medio del Buda, ¿no? Entenderlo. Y otra cosa que es una recomendación bonita es que uno no tiene que estar peleando ni tiene que estar en contra de la mente, más bien es darle amor y compasión porque en verdad lo que está tratando es de ayudarte. Tú sabes, a nosotros nunca nos enseñaron a darnos compasión y amor a nosotros mismos, siempre como que nos guiaron a que lo hiciéramos por otros. ¿Cuál fue la última vez que tú le dijiste a tu mente, mira, muchas gracias por tratar de ayudarme, ¿no? Y resulta que no hubieras llegado hasta aquí sin tu mente. Entonces Claro, la claro. mente no es un enemigo, sino que es importante que, ¿sabes? Como una herramienta que tenemos, la aprendemos. En verdad la mente es como una herramienta, pues, y tenemos que manejarla como cualquier herramienta poderosa con mucho cuidado para no hacernos daño. Hermano, entonces la mente es algo separado de nosotros. Mira, yo no te diría que no, no. La mente es, lo que pasa es que si me meto por ahí nos vamos a ir muy profundo, muy rápido y no sé si quieras hacer eso, ¿no? Pero el Buda dijo una vez una cosa súper sencilla y súper profunda y es básicamente todo está en la mente. Todo lo que está alrededor tuyo, todo lo que tú creas, que eres como dijo Jesús también, ¿no? Eres el Hijo de Dios, entonces si eres el Hijo de Dios en verdad, obviamente eres un creador. Entonces, la realidad está creada por cómo uno percibe, ese observador que es de alguna u otra manera o está filtrado a través de tu mente. No sé si te quieras de nuevo, porque siento que nos vamos a meter rápido, como usualmente nos metemos tú y yo, nos metemos profundo rapidito, pero no quiero que a nadie le duelan los oídos, como cuando uno nada en el agua. Sí, es un tema bastante profundo. Supongo que más adelante, como vayan iniciando los capítulos, vamos a irnos adentrando más a ya lo que es física cuántica y metafísica, que es súper interesante, ¿no? Porque si el todo es mente, yo soy el creador. Y algo súper bello, vamos a ver cómo lo sintetizo para ponerlo sencillito. La creación viene de lo que no está creado aún. Detrás de la mente hay un gran silencio. En budismo se llama el vacío. Y El flujo. a veces uno habla del vacío, entonces cuando uno lo interpreta a través de la mente, a ti te dicen vacío, entonces tú te imaginas como que es una gaveta o un vaso vacío, y este vacío es un poquito más interesante que algo como un vaso vacío o una caja vacía, porque de ese vacío se crea todo. Como que todo lo no creado a nivel cuántico está en ese vacío, hasta que es creado. O sea, en ese vacío básicamente es el infinito. Y la, la búsqueda, la gran búsqueda, por ejemplo,
como budista es uno convertirse en ese vacío y no regresar más al samsara. En el libro En- de la gran perfección se pone interesante, ¿no? Porque estuve leyendo que de hecho quería hablarlo contigo personalmente, que el samsara y el nirvana en el libro de la gran perfección no son dos cosas distintas. Súper interesante. De nuevo, no nos metamos por ahí porque es buena la conversa, pero quería comentártelo. Dije, oye, tengo que comentar esto con el Richie. Porque uno dice, no, Sansara es donde está el dolor y Nirvana es donde desaparece. Y es como que, de nuevo, ¿no? Es súper lógico cuando pones otros ejemplos, como no puede haber frío sin calor y no puede haber calor sin frío y no puede haber bien sin el mal y no puede haber mal sin el bien. De la misma manera no puede existir samsara si no existe nirvana y no puede existir nirvana si no hay samsara. Entonces, claro, pero esas dos aparecen como creadas en ese vacío. En ese vacío sí que no hay las dos. Bonito, no sé, me fascina. De hecho, deja un momentico, te voy a enseñar una estatua de lo que se trata esto que me la traje para meditar aquí. vale, Ya vengo. vale. Y así son las conversaciones que llegamos a tener entre Félix y yo. Y la idea principal es que descubramos sobre la mente y descubramos también cómo, para aquellos que estén interesados, los principios básicos del budismo, No sé si la tántrica. pueden ver. Sí, claro. Wow, la energía principal, sí. Bello, súper bello, hermoso. Sí, Poderosísimo. wow. Luego tenemos una conversación, tenemos que hablar de esto porque es mind blowing la cosa. Pero es súper Literalmente. interesante porque el hecho de que muestres este tipo de estatuas para la gente que puede ser de otra, es que el budismo para mí no es una religión, o que la gente que practica otro tipo de religión vea este tipo de imágenes, puede resultar un poco como perturbador, por así decirlo, entre comillas, porque no conocemos en realidad lo que es, ¿no? La energía que desenvuelve un Buda con una mujer, ¿no? En el mismo hecho de la creación, ¿no? Entonces, el poder nosotros, el poder también hacerle ver a la gente, si se da permiso de que no es como lo piensa, o como lo cree, es muy bonito, ¿no? Poderlo compartir. Y acuérdate, tiene muchas iconologías el budismo tibetano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, ese Buda que vieron con esa mujer, eso es un bodhisattva. Es Samantabhadra con Samantabhadri. Entonces, uno significa, eh, ¿cómo se dice? Wisdom. Ricardo, perdón la ignorancia. Sabiduría, Perdón, sabiduría. me va a pasar esto muchas veces en la conversación. Entonces, uno simboliza la sabiduría y el otro significa la compasión, imagínate. Entonces, es como la, la comunión entre esas dos y en la comunión entre esas dos es que se crea la liberación. Precioso, ¿no? Claro, luego una Claro, persona que no entiende el significado lo que ve es algo como sexual ahí, pero a nivel de budismo tántrico eso no tiene nada que ver con sexo. claro. Otra cosa que sería lindo de Una de las, hablar, Richie, es que si alguien tiene una pregunta que te la mande y de alguna manera la tratamos de conversar, ¿no? Y de nuevo, esto que no sea solamente como una clase de budismo, porque, ¿sabes? Para tener una clase normal de budismo, o agarramos un libro, o hay libros espectaculares y maestros espectaculares también,
por ahí, pero claro, sería lindo que esto sea como una conversación como la de nosotros, que es una conversación humana y privada, pues. claro. Más adelante estaremos haciendo también en vivos para poder hacer este tipo de conversaciones y que la gente participe también con, con sus dudas, ¿no? Que es lo que nos interesa también, ¿no? Que haya esa comunidad donde estemos creciendo en conjunto y estemos aprendiendo el uno del otro, porque sin el otro no hay aprendizaje, ¿no? Claro, y aprendemos todos de las preguntas, ¿no? Aprendemos y recordando que no hay que ser budista o que hacer de alguna, ¿sabes? De alguna creencia en especial. Esto es una conversación como entre amigos, ¿no? Una conversación entre amigos, exactamente. Porque existen religiones que tal vez por cómo crecieron, cómo fuimos criados también. Yo soy católico de nacimiento, pero pues siempre me llamó mucho la atención el budismo por lo mismo que tú, que era más lógica o sea, era como entender muchas cosas muy lógicas para mi cerebro. Eh, pero existe esa posibilidad donde hay gente donde se cierra mucho a verlo de otra manera, ¿no? Está tan casado con cómo fue estructurado, cómo nos estructuraron y, y también creo que el budismo es parte de eh, es como vas descubriendo velos, quitando velos y velos conforme vas entendiendo la filosofía que conlleva el budismo, y más que la filosofía, entender la mente también. Y te vas creando de espacios nuevos siempre, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho en esta práctica del budismo, inclusive la meditación, pero yo les quiero enseñar que la meditación no necesariamente tiene que estar sentado uno y con los ojos cerrados, ¿no? Es la misma contemplación de la vida que hace que nos estemos meditando a través de nosotros, ¿no? Que hay esa corriente de energía que donde veamos también con mucho amor todo eso que está sucediendo a través de, enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es o sea, tus comentarios sobre las diferentes tipos de religiones, el que la gente de verdad está casado con creencias que mismas que lo pueden lastimar, ¿no? Sí, sí, sí. Si te pones a ver en, si uno quiere practicar verdadera espiritualidad, como me dijo una vez un maestro, es más lo que se tiene que perder que lo que se tiene que ganar. Porque usualmente el que quiere ganar es la mente y la espiritualidad no tiene mucho que ver con la mente, ¿no? Sino con el espíritu. Hay cosas que son súper curiosas, ¿sabes? Cuando estudias varias religiones, eh, yo personalmente, ¿sabes? He dedicado mi vida como a sacarle lo que le da sentido, lo que tiene sentido para mí de todas las religiones. Eh, y te voy a dar un detalle, ¿no? Por ejemplo, si tú lees un libro como la Biblia, tú nunca, nunca encuentras a Jesús rezando, sino que tú encuentras a Jesús meditando. Detallitos que tú dices, wow, pero esto tú sabes, es interesante, porque a la final todas si tú te haces la pregunta, ¿una religión de verdad qué significa? Una religión de verdad es lo que te va a, una práctica que te va a ayudar a vivir más en paz. Entonces, si la práctica que estás haciendo, la que sea, no te está llevando a la paz. ¿Sí te acuerdas cuando íbamos a la misa y a lo final de la misa lo que decía la paz del Señor sea siempre con ustedes, algo así, ¿cierto? ¿Sí? Eso- y es muy gracioso porque es como que uno lo repite y lo repite, pero no entiende como que el significado profundo que tiene eso. Y em, cuando estudias, mira, estudias el Corán y se trata de la paz. En el Corán se llama Sekina. Si estudias en el cristianismo, mira, cada vez que vas a la iglesia, lo último que se dice en la misa es, o sea, es la paz del Señor.
la paz del Buda, o sea, uno ve un Buda y siempre tiene que es la primera idea que te da es de estar en paz. Todas las religiones, todas, el hinduismo, la misma cosa, el judíos también, la misma cosa. Entonces, em, siento que a veces manejamos esa información con los egos y eso es un poquito peligroso y un poquito doloroso. Y hace que uno se olvide de la verdadera esencia de lo que es ese conocimiento que está detrás de lo que se llama religión. Claro, Y es como, te escucho, no, no, dime, me ibas a decir algo. es como, en realidad, de alguna manera, con mucho respeto, pudiese ser como una prisión, ¿no? Son como Es una... ciertos, o sea, no lo quería decir así tan directo, pero sí, es una prisión, ¿no? Porque, vaya, no quiero que suene ofensivo, pero va mucho con la moral y la doble moral también, ¿no? Puede ser un poquito doble moral, puede ser un poquito, eh, pues hasta cansado, ¿no? El hecho de seguir una práctica tan vieja, que ya no va con la conciencia del planeta, que ya no, que ya no vibra con lo que ahorita como seres humanos estamos haciendo y creando, ¿no? Ahorita tenemos la oportunidad de tener, o sea, tenemos mucha tecnología, hay demasiada información como para que nosotros podamos enriquecernos a nivel espíritu y conciencia. Y siento que algunas de las religiones o algunos de eh, las creencias que tenemos ya son obsoletas, ¿sabes? Porque están llegando nuevas generaciones más despiertas. Entonces, eh, creo que es parte de este cambio a nivel planetario, el que se vaya disolviendo un poquito más ya lo viejo, ¿no? Y que resonemos con aquello que realmente está en nosotros, que es la mente y el espíritu. Más que en la mente, en el espíritu. Acuérdate, la mente es solamente como un instrumento. La mente es un instrumento más de alguna manera, yo lo siento que es como un instrumento más del cuerpo. Y está bien así, pero, ¿sabes? Cuando estamos hablando de espiritualidad tenemos que ir a algo que está más profundo que lo que está en la mente. Eh, Te voy a dar un ejemplo así rápido y un poquito radical, ¿no? Es como la- eh, eh, cuando una persona está enamorada, así locamente enamorada, esa persona no anda pensando con la mente, ¿sabes? Esa persona está, o sea, no, tú has visto, puede ser una princesa y termina, si está enamorada, se enamora del cartero y uno dice, wow, pero ¿qué le pasó? Entonces, cuando es amor así de verdad, verdad, es un poquito así de loco, es como está fuera de la mente, pues. Te estoy dando solo un ejemplo para que agarres sabes, la mente, porque la mente podría, si alguien que trabaja amor con la mente, eso es un poquito delicado. La mente no sabe nada de amor, pienso yo, la mente solamente sabe de placer y de sufrimiento. En eso es una experta la mente, por eso la mente sabe muchísimo de placer y es un poquito doloroso, o no un poquito, sino tú has pensado la cantidad de dolor que se crea porque nosotros confundimos el amor con el placer. Sí, ¿Tú sabes cuántos niños han nacido bajo ese criterio? sí, Y luego, cuando sabes, nace un niño como un karma como ese y entonces y lo que crea, ¿no? Entonces es como crear un niño, no sé, ya sea que la niña es muy bonita o el tipo es muy bonito, o tiene mucho músculo, o tiene mucho dinero, o tiene muchas casas
y uno cree que eso es enamorarse y resulta luego uno tiene, no se reproduce en ese nivel y luego las cantidades de dolores que aparecen son literalmente, ¿sabes? Impresionantes. Yo- en el budismo, ¿sabes? El infierno no está luego que tú te mueres. En el budismo el infierno está mientras vas viviendo y el cielo está mientras vas viviendo, que creo que tiene sentido. Em, A veces, ¿sabes? Hay cosas que no son... tú por eso tú no le preguntarías a la computadora, mira, ¿tú crees que me debo enamorar con esta muchacha? Porque por más AI que sea y adelantado, jamás te va a dar una respuesta. Pues esa es la cosa, esa es la clase de limitaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿sabes? Por más avanzada que sea, tú no le vas no puedes preguntar algo tan sublime como eso. Y la mente es como una, de nuevo, como una computadora que es impresionante como esa computadora con la cual estás haciendo el programa, pero eh, tiene límites y el amor no tiene límites. Entonces, por eso el amor a través de la mente como que no es inteligente, ¿sabes? Ese software no es bueno correrlo con ese hardware o con esa computadora, porque Claro, eh, algo ilimitado no se puede correr con algo limitado. sí. Entonces, a veces desde la mente nos podemos relacionar con miedos, ¿no? Con apegos, con dependencias, con el amor que creemos que es amor en verdad, ¿no? Sí, y usualmente nos juntamos así de esa manera, la mayoría de los seres humanos nos juntamos. ¿Sabes qué estaba pensando? Me es interesante porque em, si tú ves, por ejemplo, un caballo y una yegua, ellos no se equivocan. Un perro con una perra, ahí no hay equivocación. Y la razón es por la razón, pienso yo, es porque el perro está actuando 100% como un perro. El caballo está actuando full como un caballo. Pero el ser humano es algo un poquito más consciente que solamente el primate que somos a nivel animal, ¿no? Entonces uno tiene que comportarse. O sea, hay como un choque en las relaciones, muchas en las relaciones humanas, porque nosotros no nos estamos en verdad comportando de la manera en que estamos diseñados a ser. Y crea una gran confusión. Y yo pienso que mucho de lo que está pasando en el planeta ahorita es que estamos descubriendo eso, pues estamos en eso difícil y como estamos tratando el planeta y como estamos tratándonos el uno al otro, es un proceso donde vamos a tener que aprender a trascender, a ser ese ser que somos, que básicamente es un primate es literalmente un primate como cualquiera de los otros primates, pero con una conciencia, eh, ¿sabes?, tan pura como la de un dios. Y todavía no hemos aprendido, ¿sabes? Estamos en el proceso de aprender eso. Total, ¿Sabes? Es lindo, como que es lindo lo que estamos haciendo, lo que pasa es que en el proceso hay mucha fricción como lo podemos ver, pues alrededor de eso es lo que está pasando en el mundo. Y acuérdate, estos son observaciones súper personales. claro. Eh, como todo lo que está pasando ahorita en el mundo, bueno, si el primate se está limpiando y está generando una conciencia, como polaridades debe de pasar esto, ¿no? Y ya Tiene es que, otro tema. sí, tiene que, es como si se está puliendo un diamante, ¿no? Entonces hace falta esa fricción y ese calor que crea, ¿sabes? Esa otra piedra que está rayando ese diamante y eventualmente ¿sabes? El diamante va a ser el diamante, pero el proceso de esa pulitura tiene unas características físicas y yo siento que estamos viviendo ese momento ahorita.
claro. Eh, ¿Cómo podemos, con técnicas sencillas, sobrellevar algo que nos aflige a nivel mental? Alguna preocupación, alguna ansiedad que no podamos controlar, ¿no? El estar constantemente en ese pensamiento que es adictivo, que primero tenemos que comprender que a nivel nervioso se genera una adicción químico cerebral para poder estar en ese enredo a nivel mental. Pero técnicas sencillas, aparte como la respiración consciente, que te han ayudado en tu proceso a reducir esa cantidad de ruido mental, bajarla poco a poco. Mira, la pregunta es un poquito más compleja de lo que parece, porque esos ruidos mentales vienen de maneras súper distintas y en frecuencias distintas y nos hacen sentir en maneras distintas, inclusive de una persona a otra. Yo siento que lo más, ¿sabes? Para mí es primordial si estuviéramos, ¿sabes? Cuando yo invito a una persona a una sesión, es como que dos cosas principales, ¿no? Y yo creo que yo lo he hablado contigo esto. Para yo empezar una sesión con una persona, la persona tiene que saber qué en verdad es importante para ella. No para su familia, no para su mamá, no para su hijo, no para eh, el vecino, sino la persona tiene que estar muy claro, y esto, ¿sabes? Es lindo que lo estemos hablando en esta primera sesión, de que sería lindo como tarea tener para la próxima sesión qué es lo más importante para mí. Vas a entender un poquito más, ¿sabes? Porque parecería que me salí de lo que me preguntaste. Luego, teniendo ya eso claro, al tener esa respuesta clara, es importantísimo tener claro eh, cómo funciona la mente. Y de alguna manera, luego que uno comprende cómo funciona la mente y respetar ese proceso natural de cómo funciona esa entidad, lograr bajar como la frecuencia o el ruido y la manera de hacer eso, la manera en que yo siento que he podido hacer, dentro de lo poco que he podido hacer, solamente lo he podido hacer creando una comprensión y creando un gran agradecimiento por esa entidad. Al yo tener ese agradecimiento, siento que debo darle amor y compasión a esa entidad y casi como de una manera mágica ese amor y esa compasión hace que, por la manera en que funciona, esa, se calman los miedos. El amor y compasión es como un antídoto, es como una crema que mata el miedo. Pero eso nunca se habla, eso nunca, ¿sabes? Eso, como te digo, eso es algo que como que nadie habla de eso. Siempre el amor y la compasión se hace para los demás, sobre todo si nos criamos ¿sabes? En una cultura hebreo-cristiana. Es siempre hacia los demás, siempre hacia los demás, siempre, y sabes, la idea esa de Jesús ponga este lado y ponga el otro. Eh, sabes, eso tiene un sentido bonito y tiene un significado, pero no hay manera que yo pueda hacer eso con nadie si yo no lo puedo hacer por mí mismo, ¿no? Claro, Em, me parece, esa es la manera en que yo humildemente he conseguido en que mi cabeza se queda callada. Es como un ejemplo gráfico sería que la cabeza tiene como que
En la cabeza hay grabados muchos recuerdos, muchos, y usualmente para sobrevivir es excelente grabando dolores. ¿Te has dado cuenta? De hecho, es como Sí. una computadora que está metiendo en los folders, en los, ¿cómo se llama en español? En Folders. las sí, mete en los folders todo lo que es, o sea, es como que graba cualquier cosa miedosa, la graba para evitarte, para evitar que caigas en peligro. Súper entonces, tú vas caminando ves, ¿qué te digo yo? Unas flores bonitas en el camino y ¿qué te digo yo? Ves a lo mejor un pajarito bonito y estás en el camino y a lo mejor pasas ahí muchas veces y de eso no te acuerdas, pero si ves una culebra sí te acuerdas. Interesante, porque no es que la culebra es más bonita que las flores, ¿no? Claro. O el ¿A qué color se de la debe eso? culebra, porque tú digas, wow, es que el color de la culebra era más fuerte que ese rojo de la rosa, y no, no es eso, sino que tiende a guardar miedos para protegerte. Claro, no graba la información de la rosa o del pajarito porque eso no es peligroso, pero graba la información de la culebra porque la culebra, pues con la culebra pierdes la vida. Entonces está haciendo un trabajo precioso, pero en verdad es como una computadora. Es como el cerebro es como la computadora física y ahí en esa computadora física está corriendo un programa que es lo que está es grabando miedos. ¿Habías pensado en eso? Es puro grabar miedo, que es puro grabar miedo. Entonces, no, Peli, pero hace otras cosas y básicamente todo se basa en eso. Porque em, te voy a dar un ejemplo loco. Si te gusta una muchacha, lo creas o no te gusta, porque te quieres reproducir en ella porque tienes miedo a desaparecer. Mira qué loco. Esa que te gusta bastante es porque tú sabes, tiene una apariencia física que tú dices, esto yo lo tengo que reproducir. Y tú dices, pero ¿por qué lo tengo que reproducir? La razón es porque ahí dentro hay un folder que te dice, porque te vas a morir y te tienes que reproducir. Y así muchas cosas, ¿no? Así como lo de la muchacha bonita. Como te decía, el chocolate. ¿Por qué me dice que me coma el chocolate entero? Porque tiene miedo que me congele. Imagínate. Claro. Entonces, ya que descubrimos como que hay tantos miedos, hay miedos desde que naciste, imagínate, tenemos traumas desde el día nacimos. Estábamos ahí calienticos con esa agüita divina y de repente un día salimos ese pocotón, ¿sabes? Un frío y viene alguien y nos mete una nalgada. ¡Pah! Y esa es la manera en que salimos y lo creas o no, esa nalgada todavía está guardada en uno de esos folders. Entonces, en verdad, esa entidad yo lo veo como ¿sabes? Como un perrito de esos que uno va a buscar que lo han abusado mucho y tiene muchos miedos. Y la Claro. manera, la manera de cómo, cómo, cómo de alguna manera hago que el perrito ya no me muerda de la misma manera o que no ladre y que no llore de la misma manera, es dándole amor y compasión y dándole un poquito de espacio, si te das cuenta. Si te llevas a un perrito así, o un animal salvaje, ponte, que lo han abusado. Y no sé si este ejemplo es bueno, lo que quiero es, me preguntaste cómo le callo el ruido a ese ente y esa es la manera, dándole amor, espacio y compasión. Y cuando uno le da tú sabes, literalmente puede ser un lince, un león, tú le das eso a ese animal y poquito a poco deja de reaccionar tan reactivamente. Algo, ¿sabes? Un animal inclusive, una culebra inclusive. Si tú lo tratas de esa manera, tiende a no reaccionar tan fácilmente. Y de esa manera es que yo he logrado, siento yo, con práctica y meditación, el que no grite que no esté tan bullosa.
siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí, pero siento que si la, si como que si lo ataco, si le quito espacio, si no le doy amor y compasión, reacciona más. No sé cuál es tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia. Lo entiendo y ahí es cuando entra un equilibrio entre el corazón y la mente, ¿no? Entra un equilibrio de mucha compasión hacia ti mismo, hacia tu mente, hay que equilibrarla, ¿no? Como todo en la vida. Y esa misma compasión que entra a mi corazón y a mi mente, a mi ser, a mi cuerpo, lo logro transmitir también a otra gente, a otras personas, porque dejo de reaccionar. Entonces empiezo a actuar desde mi conciencia, observando lo que está pasando y también no me lo tomo personal porque entiendo que el otro también tiene su dolor y está cruzando por su mente muchas cosas, ¿no? Entonces, con ese mismo respeto y esa misma conciencia me, eh, que siento, me hace actuar desde el amor, ¿no? Desde un amor y una compasión. Entonces, Es es a lindo lo que que estás llegamos, lindo que estás nombrando eso porque esa comprensión en ti en automático hace que se la deje. O sea, solamente en la manera en que te mueves, la manera en que hablas, eso ya está cambiando la reacción de la otra persona. O lo sabes, es como que no activas de la misma manera los mecanismos de defensa de la otra persona y eso es súper poderoso. O sea, si la gente a veces, ¿sabes? Yo veo la gente, no, que cómo cambiamos el mundo, cómo vamos a cambiar el mundo, si nosotros hiciéramos eso solamente, o sea, ¿sabes? Velo profundamente, cómo podría haber una guerra si esa es la manera en que estamos teniendo la conversación? No hay forma. claro, Pero una claro, guerra, claro, por claro, ejemplo, pasa es porque, de nuevo, ¿sabes? Vengo con mis miedos, vengo con mis inseguridades, los expongo hacia ti en la manera en que me expreso y la manera en que hago y obviamente, porque tú tienes una mente tan bella como la mía, vas a reaccionar también como un animal. Y cuando vemos, termina un muerto en la sala. Y claro, es más, la cosa es más sencilla de lo que parece, ¿no? La gente quiere hacer cosas gigantes y quiere salvar el agua y quiere salvar el río y quiere salvar el Amazonas. Y la mejor manera de uno salvar algo grande como eso es uno teniendo una buena relación con uno mismo y por consiguiente vas a tener una mejor relación con el prójimo, como decía Jesús, y vas a tener una mejor relación con cualquier ser que esté vivo. claro. Llega a ese entendimiento donde no existe la separación, ¿no? De alguna manera es una sensación muy ligera que puedes llegar a sentir, puede ser palpable, pero eh, hay mucha gente, como dices, que quiere cambiar al mundo y que le gustaría que dejaran de existir las guerras, ¿no? La maldad, violaciones, que se preocupa tanto por lo que está afuera que se olvida de sí mismo, ¿no? O sea, se olvida de prestarle atención a esas emociones y ese sentimiento que yo traigo, pero también el poder adentrarte en tu mente y en tu corazón puede ser doloroso, puede ser que tengamos esa experiencia de dolor, pero simplemente estás observando algo que nunca quisiste ver, ¿no? Y acuérdate, ¿no? Muchas veces el dolor, a veces le tenemos miedo a dolores que pueden ser muy saludables, ¿no? Por eso, por ejemplo, tú sabes, por eso da flojera ir al gimnasio, ¿no? Pero ¿cómo ponemos un músculo fuerte y sano si no lo ejercitamos, ¿no? Sí puede ser, Claro, sí puede ser desagradable. Imagínate, una de esas meditaciones que me toca, a veces nos toca hacer pullas meditando 6 horas seguidas y
a uno le duele todo, pero no significa que ese dolor hasta físico, en un caso como ese es dolor físico y mental, porque es mucho, pero eso no significa que es malo, ¿no? Claro, Eh, Hay muchas cosas que son dolorosas que tenemos que ver, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Si quieres tener la casa limpia, ¿sabes? Vas a tener que tocar sucio, pues, no, no hay manera de hacerlo sin, como tienes el baño limpio, ¿sabes? Si no tocas algo que a lo mejor va a oler mal, es un poquito, es como soñar. claro, Entonces hay que tener claro que pueden haber procesos que son un poquito desagradables, pero que sean desagradables no necesariamente significa que son malos. claro. Voy a poner las Y redes de Félix López, las voy a poner en los videos que estamos haciendo para que sigan su trabajo y sigan su camino. Eh, Él siempre, yo le digo a la gente que le mande mensaje porque es una de las partes que le gusta a Félix, el poder compartir con los demás, ¿no? Llegar a ese entendimiento individual y que se abran de esa manera tan bonita que no pueden hacerlo con alguien más. Y el que tú les puedas ayudar, para mí me parece pues, demasiado valiente, ¿no? Entonces, ¿estás dispuesto a lin- que la gente te mande mensajito? lindo que sepan que como en nosotros, ¿sabes? Que no sea solo, esto es un espacio donde no hay, en este espacio no cabe, no es para juzgar, ¿sabes? Es un espacio que estamos tratando de entregarles donde pueden ser ustedes totalmente y como sean, ¿sabes? No hay limitación y en ese espacio de no limitaciones es donde en verdad podemos descubrir cosas que a lo mejor nunca habíamos visto. No sé, Ricardo, si tú lo mencionaste, sabes, Félix López es mi nombre como que legal, pero que mi nombre tibetano en el monasterio es Kunga Rinchen y si me buscan en Facebook no me van a encontrar como Félix López, no sé si quieras compartir eso. Sí, claro, este es uno, nombre de nacimiento es Félix López, pero eh, ¿cómo fue para terminar con lo de la mente y el sufrimiento que nos conlleva, cómo fue que en la vida budista terminaste con un nombre como Kunga Rinchen? ¿Qué significa y quién te lo otorgó? Me lo otorgó un maestro muy querido eh, y muy famoso en los medios, ¿sabes? En español, que es eh, más, fue el profesor de Lama Rinchen, pero yo siento que el nombre me lo dio él. Y, y básicamente se parece mucho a mi nombre legal, porque Félix significa, viene del latín de felicidad y Kunga tiene que ver como que, el nombre podrías traducir como felicidad luminosa o algo así. Nunca hablo de esto, pero de eso, así se siente, así, de eso se trata el nombre. Y, y nada, es mi nombre tibetano y, sabes, como monje me llamo así, pues no me dicen, mi nombre no es Félix en el monasterio. Eh, Es Kunga. Gunga. Y bueno, y si alguien me quiere contactar a través de Facebook, sabes, es Gunga Rinchen. No, no aparece como Félix López. Van a encontrar muchos Félix López, pero no a mí. Eh, También quería comentar, Ricardo, que poco a poco que estas discusiones poco a poco se van a hacer más orgánicas, ¿no? Que nos disculpe la gente porque esto fue
una improvisación muy linda y un intento como que de empezar a hacer esto que teníamos muchas ganas de hacer. Así que si no está como que a nivel de técnica perfecto, está hecho con mucho amor de parte de los dos, pues, porque era importante hacer esta conversación. Nos era, por mucho, mucho rato Fuera, tenemos. claro, o sea, les queremos explicar que fuera del budismo y del aprendizaje que hemos tenido, o sea, hemos compartido, también existe este tema a nivel conciencia donde hay un cambio que está sucediendo ahora y que es importante y aquellas personas que ya estén haciendo este tipo de contenidos y este tipo de mensajes es porque la misma conciencia está hablando a través de nosotros, Dios, como se le puede llamar más humanamente, y hace que en frecuencia hablemos el mismo idioma, por así decirlo, ¿no? Y parte del programa de que estemos aquí es porque queremos generar esta comunidad que vaya con lo mismo y que eh, que aprendamos y que vayamos de la mano. Todo esto como con el monasterio el centro holístico que se va a hacer en la Huasteca Potosina también y que este año esperamos ya estar construyendo para poderlos tener allá y recibirlos personalmente. Se van a hacer eventos también. Félix nos va a estar apoyando ahí, va a estar ahí encaminándonos con los eventos y que seguramente tendremos bastantes invitados. Entonces, platícanos cómo nació el sueño de la Huasteca, Félix. Wow, el sueño de la Huasteca fue un poquito mágico. Una invitación de un amigo, una invitación de un amigo donde ellos están creando allí el centro de yoga Shivananda. Y entonces compraron una propiedad allí y nada, nos invitaron a ver porque estaban vendiendo otra propiedad ahí y literalmente fue algo que no era que se estaba buscando, sino que fuimos a visitarlo y fue algo así como que, sabes, yo he viajado por muchos sitios del mundo y yo creo que ese es uno de los sitios más bellos que yo he visto en mi vida. No sé qué piensas tú, Ricardo, que tú lo conociste también. Es algo así como que yo siento que ese espacio de por sí a nivel natural es un sitio de sanación natural impresionante. Entonces, nada, con muchas ganas de poder llevar gente y que tengan esa experiencia de estar allí y estar en contacto de verdad en contacto con la naturaleza y en contacto con lo más profundo de ellos mismos, ¿no? Que tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? En verdad, no son dos cosas. Entonces, tratando, sí, los dos como niños, poquito a poco, ahí vamos dándole, pero creo que a la final nos vamos a reír de este capítulo y vamos a decir, mira cómo empezamos esto. Totalmente, porque si regresamos a lo mismo, todo comienza en la mente, ¿no? Ironía. Como Súper bonito. todo, everything is in the mind. Todo está en la mente, todo está en la mente. Pero interesante, ¿sabes? Y lo dejo así casi como una preguntita, uno se hace que cuando uno está en una meditación y uno ve la mente y uno dice, wow, pero mi mente sí que está bullosa, hacerse la pregunta, ¿quién es ese que está viendo la mente, no? Eso es muy profundo. Ajá, eso es una conversación, eso es un capítulo completo. Wow, Y súper ¿quién es completo. ese? ¿Quién es ese quién es ese que observa la mente? Claro. Y nada, Hermano, eh, para finalizar, ¿algún mensaje que quieras entregarle a la gente? ¿Algún mensaje de gratitud, de amor?
algún mantra que ellos puedan despertar en la mañana y poder integrarlo día con día, porque diario es una práctica, o sea, esto no es de la noche a la mañana, es una práctica diaria, constante, una disciplina contigo para poder equilibrarte, ¿no? Mira, siento que sería lindo y tú lo nombraste un poquito ahorita, le pasaste, pensé que ibas a tocar un poquito más, pero es como reflexionar que si estás oyendo este programa, es muy posiblemente porque estás sintiendo un llamado interno, ¿no? Están pasando muchas cosas en el mundo donde definitivamente es un llamado a despertar. Entonces, siento que es importante tomárselo en serio, ¿no? Y, y si de alguna manera lo sientes, así sea chiquitico dentro de ti, ¿sabes? Como que invitarte a que lo tomes en serio porque es un momento, ¿sabes? Viniendo del evento en el que estuve participando, me preguntaron que cuál fue la enseñanza del evento y es definitivamente que el mundo está empezando a cambiar de una manera muy rápida. El mundo siento que no va a ser más como era antes, ¿sabes? Como ha venido siendo, las cosas están cambiando rápido y de nuevo, no es para crear miedo porque eso no sirve de mucho y el mundo no se va a acabar, pero sí tener claro que es un momento de cambio y necesitamos unirnos y necesitamos eh, manifestar esto que está dentro de los corazones de nosotros, que es el cambio, ese cambio que todo el mundo quiere, todo el mundo habla del cambio, pero no, es como que no hemos dejado que la conciencia pase a través de nosotros y que se convierta en una práctica o en una acción y entonces que el programa nutra esa conciencia y, no, que, y, que, y que seamos el cambio que en verdad queremos, ese cambio que tanto hablamos que más bien se crea, lo vivamos, ¿no? Eso por un lado y no sé, casi como me estabas preguntando de un mantra, sabes, cada quien tiene mantras personales, pero me parece lindo, ya que estábamos hablando de este cambio y lo que va a pasar, ¿sabes? Todos estos cambios, mm, compartirles un mantra que para mí es súper poderoso y es saber que, se los voy a mostrar, se ve, Sí. eso significa en tailandés, no sé, y en verdad el no saber es mucho más poderoso de lo que pensamos. Siento que, ¿te acuerdas, Ricardo, cuando nos conocimos en el aeropuerto en Tailandia, en Bangkok, que nos íbamos a imaginar, ¿sabes? Tú y yo jamás hubiéramos sabido que íbamos a tener una conversación o íbamos a estar grabando o íbamos a estar haciendo un centro holístico. Nada de eso sabíamos. Y mira, está pasando y entonces el mantra es poderoso porque en verdad, imagínate, si no sabíamos en aquel momento y está pasando esto, en este momento el exponer ese no sé en qué se irá a convertir, ¿no? Es increíble habitar en ese sentimiento, si se pudiese llamar sentimiento, pero esa incertidumbre es donde, como comentábamos, para cerrar el vacío, ¿no? Que crea todo eso que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y crea todos esos aspectos que deseamos con el ser y con el cuerpo, ¿no? Y el corazón, ¿no? Entonces, es un bonito mensaje, hermano. A veces uno cree que sabe muchas cosas y en realidad, entre menos sé mejor, ¿no? Yo siento que eso de que solo sé que no sé nada es súper, súper poderoso. En ese no sé están todas las posibilidades cuánticas del infinito, imagínate.
Y eso es lo que queremos manifestar, ¿no? Entonces, ¿sabes? Ser es el primate limitado a ser casi como, sí somos el primate, pero también somos seres celestiales con posibilidad de creación infinita, como nos lo dijo el Maestro Jesús, ¿no? Entonces, que tomemos por lo menos si, ¿sabes? Si voy a ser cristiano, si voy a ser budista, si voy a ser, ¿sabes? Hebreo, si voy a ser musulmán, por lo menos que lo tomemos en serio y lo manifestemos de una manera especial y de una manera como en un grado mayor que solamente a nivel de ego, ¿no? Me parece Claro, bueno. claro. Esto es también para los lugares de Sudamérica y este programa está dedicado para las personas de habla hispana. Creemos que es importante dejar este mensaje en español, aunque tiene subtítulos en inglés, pero a la comunidad de habla hispana nos parece muy importante que estemos en conjunto como queremos, como hermanos y que llegue a todos los países de habla hispana. Es lo que nos gustaría también, ¿no? Sí, hay muchas traducciones de muchas cosas en inglés y es lindo que el conocimiento llegue a toda Latinoamérica, sobre todo porque somos latinos, ¿no? Y voy a ponerme, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo un libro, escribí el libro y el libro no ha salido en español, eso no está. Eso no puede estar pasando. Entonces, que tú Claro, sabes, estas conversaciones sean un compromiso para uno también, ¿sabes? Tanto ustedes como nosotros mismos hacer lo que tenemos que hacer, pues. Hay mucho, y de nuevo, muy lindo, ¿no? Sobre todo, yo siento que tengo que agradecer mucho, por eso a veces me enredo cuando me oigan y me oigan que me enredo con lo de las lenguas, porque yo esto todo lo aprendí en inglés, todo. Entonces me parece lindo podérselo entregar al público de habla hispana, porque, sabes, a la final somos latinos y también se lo merecen. claro, claro. Pues muchas gracias por estar en este programa, Félix. Estaremos haciendo estos Gracias. programas Gracias semana. a ti, hermanito. Gracias a ti, hermanito, porque, sabes, yo sé, de verdad aprecio cuánto has puesto y no te imaginas, no me importa cómo quede, estoy súper feliz de que se dio el primer paso y como quede, estoy enamorado de qué pasó. Claro, como dices, ¿no? Ya nos vamos a reír de este primer episodio y ustedes van a ver la evolución y vamos a ir trabajando para mejorarlo y pues gracias, nos ayudaría mucho que compartan el video con sus seres que crean que les puede ayudar y para generar esta comunidad y vamos a estar de la mano con Kunga Rinchen, Félix López, con su experiencia y con toda su carrera que ha hecho bastante, ¿no? Entonces, esperemos que nos sigan y que estemos en contacto en redes sociales y pues buenos días, hermano, allá en Suiza. Sí, sí, ya casi. Y qué bueno, y cualquier pregunta, ¿sabes? Lindo que envíen preguntas, ¿sabes? De algún tema que les parezca importante, si es importante para ustedes, obviamente para nosotros también, ya que el Claro, programa es más para ustedes que para nosotros. exacto. Aquí estamos, de camino, regreso a casa. Sí, señor. Un abrazo, hermanito. Abrazo, hermano. Mm. Namaste.